duda alguna, esta cita sería perfectamente aplicable a lo que se vivió antes de 2008, al estallido de la burbuja de las hipotecas subprime y a lo que ha venido ocurriendo después de 2008 con sucesivos nuevos impulsos monetarios que han ido creando nuevas burbujas que nos han llevado a el año 2020. Un año en el cual entrábamos ya con el pecado original, vamos a decirlo, de una crisis que se nos venía encima. Crisis que, sin embargo, pues se ha visto adelantada, acentuada, profundizada por el problema del COVID-19. Pero en cualquier caso, una crisis que era la crónica de una muerte anunciada, es decir, una crisis que se iba a producir tarde o temprano. Entramos entonces en el primer bloque referido a la introducción. Estamos ahora mismo en un escenario en el que políticos a nivel mundial y medios de comunicación ven en el estallido de la actual crisis sanitaria la causa del colapso económico. Es decir, se pensaba que todo iba sobre ruedas, que la economía mundial estaba avanzando adecuadamente y que el obstáculo lo ha creado el COVID-19. Bajo, digamos, esta forma de ver el escenario en el que nos estamos moviendo, se crea una supuesta necesidad de inyectar billones de dólares nuevamente, una vez más, en rescates, en subsidios a diferentes sectores de la economía, como ya ocurriese después del estallido de las hipotecas subprime en el año 2008, donde sabemos que fue rescatado el sector de la construcción, el sector de la automoción y con él todo el sector financiero que estaba alimentando a un sector de la construcción y a un sector de la automoción financiado con fuertes expansiones crediticias. Todo esto viene acompañado también por la idea de que es necesario una vez más rebajar las tasas de interés y situarlas otra vez en el 0%, como ya ocurriese antes del año 2018. Más tarde me referiré a ese episodio en el que el gobernador de la Reserva Federal en el año 2018 decide subir los tipos de interés y crea el gran enfado por parte del presidente Trump, quien vuelve, como ya ocurriese en el pasado con Alan Greenspan u otros banqueros centrales, a acusar al gobernador de la Reserva Federal de ser antipatriota si no decide rebajar los tipos de interés hasta donde el propio presidente diga, con el objeto de seguir estimulando una economía de burbuja manipulada y distorsionada por esos fuertes crecimientos de la oferta monetaria y rebajas artificiales hasta niveles ridículos de los tipos de interés. Junto con la necesidad de rescates, junto con la necesidad de nuevas y más vigorosas expansiones monetarias, rebajas del tipo de interés hasta el 0%, se considera además que los bancos centrales deben seguir inyectando masivamente liquidez en la economía, especialmente para rescatar a una industria financiera, que no solamente a la industria financiera. Es decir, estamos viendo cómo estamos entrando en una nueva oleada de rescates al sector de la automoción, al sector de las compañías aéreas, etcétera, con el objeto de evitar la caída de unos sectores fuertemente distorsionados por años de burbuja monetaria que se siguen produciendo desde el año 2008 hasta prácticamente nuestros días. Pues bien, la hipótesis de partida que yo mantendré a lo largo de los próximos minutos es que el coronavirus no causó la crisis en la que estamos ahora mismo inmersos, sino que lo único que ha hecho ha sido activar, adelantar y posiblemente profundizar un ciclo recesivo que en cualquier caso ya se estaba produciendo, ya se estaba formando y hacia el cual estábamos indudablemente abocados. Bien, hecha esta introducción, vamos a introducir un poquito de historia para entender qué es esto de la teoría austriaca del ciclo económico, por qué explica tan bien lo que ocurre antes del estallido de la crisis sanitaria del COVID-19 y por qué, a partir de esta fundamentación teórica, podemos denunciar que las medidas que se están aplicando en nuestros días, en las últimas semanas, lo único que pueden es acentuar unos errores que han
llevado a fuertes distorsiones de la estructura productiva de las naciones y de la economía mundial antes de que estallase el problema del COVID-19. Pues bien, entremos entonces en este debate sobre las causas y soluciones de las crisis monetarias y financieras. Evidentemente, nos debemos ir a, vamos a decir, la reina de todas las crisis, que fue la Gran Depresión del año 1929 y los diferentes intentos de explicarla. De forma muy rápida, porque no es el objeto de la sesión, podríamos decir que tenemos interpretaciones de lo que ocurrió en el año 29 y en la depresión de los 30 por parte del keynesianismo, por parte de la corriente neoclásica, con la teoría de la deflación de la deuda planteada por Irving Fisher, por parte de la Escuela Austriaca de Economía, probablemente la escuela que más ha profundizado en la explicación de la Gran Depresión y que más se ha extendido en publicaciones desarrolladas en torno a ese triste episodio de nuestra historia económica. Empezando pues por la Gran Depresión escrita en su momento por Lionel Robbins, a la sazón mentor de Friedrich August von Hayek en la London School of Economics en los años 30, en los años 40. Recordemos que Hayek es llevado a Londres por Lionel Robbins con el objeto de que este economista ofrezca una dura batalla a John Maynard Keynes, quien se estaba imponiendo desde su posición en la Universidad de Cambridge, con un grupo de seguidores a los que les gustaba llamarse el Circo de Cambridge, y entre los cuales se encontraban autores que todos conocemos como Piero Sraffa o la señora Joan Robbins. Aparte de Precios y Producción, que es la obra emblemática de Hayek, una de las obras esenciales a la hora de explicar pues, qué es lo que ocurre en los años 30, qué es lo que origina la Gran Depresión de los años 30 y que recoge finalmente las conferencias a las que fue invitado Hayek por Lionel Robbins en la London School of Economics, estarían las aportaciones de Murray Rothbard, ya bastante tiempo después, pero un Murray Rothbard que a su vez ofrece una clara contestación a las aportaciones en torno a la Gran Depresión que realiza Milton Friedman, como sabemos, el padre del monetarismo, y que en una historia monetaria de los Estados Unidos, junto con Anna Schwartz, llega a decir que el problema de la Gran Depresión no está en los errores de política monetaria que se viven en los felices años 20, como dirán pues los autores de la escuela austriaca, que se refieren a la burbuja monetaria y crediticia de ese periodo de los felices años 20, sino que Friedman dirá que el problema está en la Reserva Federal después del crack del 29, al no haber inyectado masivamente liquidez en el sistema económico para evitar el rosario de quiebras bancarias que se produjo durante especialmente la década de los años 30 en Estados Unidos y que supuso que el 50% de las entidades bancarias del país quebraran. Bien. No vamos a entrar, evidentemente, no hay tiempo para entrar, digamos, en un debate que me parece apasionante entre todas estas escuelas de pensamiento acerca de quién es el culpable de la Gran Depresión y a partir de ahí qué soluciones ofrecer. Nosotros en la exposición nos referiremos fundamentalmente a dos enfoques, al enfoque austriaco, encabezado por Mises, Hayek, Rothbard, frente al enfoque keynesiano. Tendríamos aquí a tres representantes esenciales, al propio John Maynard Keynes y a representantes del circo de Cambridge, a Piero Sraffa, al italiano Piero Sraffa y a la señora Joan Robbins. Recordemos que Piero Sraffa sería el sucesor en los intensos debates que mantendría, intensos y acalorados debates que mantendría John Maynard Keynes con Hayek en torno a diferentes elementos, tanto a nivel micro como macroeconómico, para explicar, digamos, fundamentalmente cuáles fueron los factores que desencadenaron el crack del 29 y la depresión de los años 30 y cuál debía de haber sido la estrategia adecuada para combatir los graves problemas que se fueron acumulando durante los años de la Gran Depresión. Bien, queda entonces claro, vamos a decir, que nos vamos a centrar en el debate entre pues, la escuela austriaca y el enfoque keynesiano de la economía, dejando a un lado el enfoque neoclásico representado por Fisher y su teoría de la deflación de la deuda, o el monetarismo de Milton Friedman y Anna Schwartz a la hora de explicar
porque la economía norteamericana desencarriló, digamos, se salió de vía en los años 30. Bueno, no vamos a entrar ya en esos debates entre Keynes y Hayek porque, pues, sin duda alguna, ya lo hemos adelantado en los minutos que llevamos de exposición, pero sí vamos a hacer especial hincapié en dónde se centran las críticas de Hayek a Keynes en esos debates que se van produciendo en los años 30 y 40 del siglo pasado. Y sobre todo destacar esos debates en lo que se refiere a qué es lo que originó, vuelvo a insistir, la gran burbuja de Wall Street y pues el crack del año 29 y posteriormente la depresión de los años 30, porque eso nos permitirá entender cuáles son los errores que se cometen una vez estalla la crisis de las hipotecas subprime en 2008 y por qué esos mismos errores se siguen reproduciendo en nuestros días con la crisis del COVID-19. En primer lugar, señalar que Hayek, en sus debates intensos mantenidos con Keynes, sostenía que iban a ser o que habían sido los procesos de expansión monetaria y crediticia llevados a cabo por un sistema de dinero fiduciario y una banca de reserva fraccionaria el principal desencadenante de los ciclos expansivos recesivos y concretamente de la burbuja de Wall Street. Vemos en pantalla el importante descenso que se produce desde niveles del 7% hasta prácticamente, aquí tendríamos un 3% y para luego mantenerse en un promedio de un 3,5%, esos tipos de interés a corto plazo antes de entrar en el estallido de la burbuja de Wall Street y en los años de la Gran Depresión. Expansión monetaria y crediticia, rebaja artificial de los tipos de interés, distorsiones de la estructura productiva, economías de burbuja que finalmente llevan a la Reserva Federal a revertir su política monetaria y a subir nuevamente los tipos de interés, provocando en ese retorno de los tipos de interés hasta niveles nuevamente del 6%, el estallido de la burbuja de Wall Street y los años posteriores de la Gran Depresión, años de fuerte intervencionismo tanto fiscal como monetario, como dice el propio Murray Rothbard, a pesar de que Milton Friedman, en su momento, junto con Anna Barth, llegue a decir que el grave problema de la Gran Depresión fue la inoperancia, la falta de actividad de la Reserva Federal en los años 30. Junto con esos procesos de inflación monetaria a los que Hayek atribuye pues la principal causa de los ciclos expansivos recesivos, nos encontramos con que si lo que causa las economías de burbuja que al estallar llevan a crisis financieras y crisis de la economía real con grave sufrimiento para las poblaciones, son esos elementos de intervencionismo monetario, parece extraño que los gobiernos recurran a más intervencionismo monetario cuando se trata de corregir los problemas ocasionados por la burbuja monetaria precedente. Es decir, dado que estamos hablando de virus, es como si una economía, una persona, vamos a decir, afectada por un virus, fuese intentada curar, es decir, fuese combatido ese virus dentro del organismo de esa persona, inoculándole una mayor cantidad de virus. Evidentemente sabemos cuál sería el fatal desenlace de esa solución. Sí parece, sin embargo, más conveniente que si se trata de inocular un virus, se haga en pequeñas cantidades en forma de vacuna como medida preventiva para evitar que posteriormente ese organismo sea invadido y genere pues una infección vírica, el correspondiente virus que se combate de manera preventiva a través de la vacuna y no posteriormente. Pues bien, más o menos, siguiendo, digamos, este símil médico, Hayek lo que decía es, si los procesos de inflación monetaria y crediticia son los que generan esas distorsiones de la estructura productiva y esas economías de burbuja, parece que no es muy razonable que incidamos en nuevas expansiones monetarias como forma de solucionar los ajustes económicos a los que se verá abocada o se verán abocadas las naciones durante el periodo de recesión que necesariamente seguirá al estallido de una burbuja inducida monetariamente por años de laxitud en la ejecución de sus políticas monetarias por parte de los bancos centrales.
¿Qué es lo que a su vez critica Hayek? Pues que con ese intervencionismo monetario y fiscal tan propio del keynesianismo, como todos sabemos, la solución keynesiana a los periodos de crisis es más gasto público, incurriendo en déficit, incurriendo en deuda, y que esa deuda sea impulsada, sea financiada de una manera sencilla y barata por la política monetaria laxa de los bancos centrales, es decir, que la política monetaria de alguna forma actúa como esa política consorte de la política reina, que es la fiscal. Bien, pues esas intervenciones al final lo que impiden es que la economía acabe depurando los errores de inversión insostenibles durante los años de burbuja monetaria y financiera ocasionados por el intervencionismo de los bancos centrales y por los procesos de expansión crediticia a los que se ven inducidos los bancos comerciales. Al evitar esos procesos de ajuste, la estructura productiva distorsionada a golpe de años de fuertes expansiones monetarias y los precios de burbuja nunca retornarán al nivel del que nunca debieron alejarse, es decir, al nivel previo a la formación de la burbuja monetaria. Por lo tanto, de alguna forma, el intervencionismo que se produce durante los años de crisis impiden que la economía se ajuste, que la economía depure los errores que se han cometido durante los años de crecimiento artificial, de burbuja monetaria, de esos felices años 20 a los que hacía referencia hace un momento, de una sociedad acostumbrada a vivir por encima de sus posibilidades, que la economía no haga esos ajustes, que la estructura productiva no se amolde realmente a las disponibilidades reales de la economía y a las preferencias de los agentes. Por lo tanto, que tengamos una estructura productiva de espaldas al mercado y, finalmente, que los precios de aquellos sectores que se han visto afectados por la burbuja monetaria nunca retornen a los valores pre-burbuja. Por el contrario, dentro de esos debates, ¿qué es lo que decía Keynes en esos debates, insisto, en los que se producían entre estos dos autores? Pues Keynes situaba el origen de la Gran Depresión no en el intervencionismo monetario, no en el intervencionismo fiscal, no en los errores de política económica, sino en los problemas de inestabilidad de la inversión privada. ¿Quién no ha escuchado hablar de los espíritus animales? ¿Quién no ha escuchado hablar de que los mercados son propensos a fallar, de que generan fallos de coordinación, de que el sistema de precios acaba llevándonos a un escenario en el que no se produce esa coordinación entre ambos lados del mercado y que todo eso al final hace necesaria la intervención del sector público? Nos damos cuenta de que son dos argumentos contrarios. Intervención pública, monetaria y fiscal, a la que se refiere Hayek, y el hecho de que los mercados, de que el sector privado no asuma, digamos, los errores y corrija esos errores a través de un mercado que sería capaz, en situación de libertad, en una situación de no intervención, de detectar esos errores y corregirlos de una forma relativamente rápida y eficiente. Y pues Keynes nos lleva justo al escenario contrario. Son los mercados los que fallan, falla la iniciativa privada, necesitamos a papá Estado, necesitamos un Estado que intervenga cuando los desvaríos del sector privado nos llevan a esas situaciones de desajuste y de crisis. Por lo tanto, el mundo keynesiano es un mundo al cual se ve abocada la economía mundial hasta los años 70, como todos sabemos, pero nunca nos hemos liberado del dominio keynesiano. El keynesianismo es lo que ocurre después de 2008, keynesianismo es lo que ocurre en nuestros días como solución a la crisis del COVID-19. Más gasto público, más expansiones monetarias, tipos de interés más bajos para intentar apuntalar la demanda agregada, en base al planteamiento keynesiano. Si hay demanda, habrá producción y habrá empleo. Por lo tanto, consumamos todos como locos. No nos olvidemos de que la base del crecimiento está en que todos consumamos hasta el límite. No ahorren ustedes. El ahorro es un crimen para un país. Todos debemos consumir hasta el límite, hasta agotarnos. Eso es lo que el propio Keynes, en una alocución en la BBC, señalaba en la década de los años 30.
invitaba a las amas de casa a llenar el carro de la compra hasta arriba y regresar a casa orgullosas de lo que estaban haciendo, porque en su compra desenfrenada estaban ayudando a sostener la producción y el empleo del país. Pues bien, el mundo keynesiano es consuman hasta agotarse, sostengan la demanda agregada, porque eso nos permitirá producir, generar pleno empleo. Y además, si todo esto lo acompañamos por una abundancia de dinero a bajos tipos de interés, también garantizaremos que mantendremos la burbuja financiera, garantizaremos el buen funcionamiento y la estabilidad del sistema financiero. Es lo que Keynes nos decía. Aparte de esto, Hayek también, y en general los austriacos, se caracterizaron por criticar ideas que consideró esenciales para entender la forma en la que nuestros políticos y la mayor parte de los economistas intentan solucionar los problemas actuales y que son simplemente resultado de esa increíble herencia keynesiana de la que todavía no nos hemos quitado o no nos hemos liberado, vamos a decir. Hayek destacaba la importancia del ahorro. Mire usted, ¿quiere usted crecer? Debe ahorrar. Es decir, esa receta keynesiana de consuma usted hasta agotarse, endeúdese hasta el límite si es necesario para consumir, para que con ello se genere producción y empleo, está condenado al fracaso. Si una economía quiere crecer y quiere crecer a largo plazo, debe ahorrar, debe acumular recursos reales para financiar los proyectos de inversión, la acumulación de capital de una economía, que es lo que la permitirá finalmente elevar la productividad. La productividad es la base del crecimiento de las naciones, no la redistribución a la que nos están llevando los gobiernos actuales, no las políticas redistributivas. La clave no está en quitar a quien genera riqueza, a quien genera producción, para entregárselo a quien no genera riqueza. La importancia está en el ahorro, la importancia está en la inversión, la importancia está en la productividad. Bien, más tarde, si quieren, en el turno de debate podremos hablar de algunas soluciones, aparte de las que menciono, para salir de donde estamos. En segundo lugar, destacaba también la importancia de los tipos de interés de libre mercado. Es decir, si en general la mayoría de los economistas aceptamos que los precios de mercado son los que mejor orientan las decisiones de los agentes y coordinan las decisiones de compradores y vendedores, ¿qué es el tipo de interés sino un precio relativo intertemporal? Y como tal precio debería fluctuar libremente en el mercado de fondos prestables y no ser manipulado y controlado por una suerte de politburó que todavía sigue existiendo en las economías que llamamos de mercado y que no es otra cosa que los bancos centrales. En tercer lugar, el desarrollo de una teoría del capital y de los ciclos expansivos recesivos inducidos por el intervencionismo monetario de los bancos centrales y el impacto o los efectos que ese intervencionismo tiene sobre la política crediticia de los bancos comerciales. Además, Hayek advertía de los efectos perturbadores de los procesos de expansión crediticia, como perfectamente había sido capaz de ver junto con Ludwig von Mises en los años de los felices 20 en Estados Unidos, y concluía señalando la desconfianza en las políticas discrecionales de los gobiernos, en esas políticas que llamamos de estabilización y que también el propio Friedman llegó a denunciar. Las políticas discrecionales de los gobiernos como forma de atajar las crisis no solamente no logran atajarlas, sino que al final acaban llevando a mayor inestabilidad en el sistema económico. Por lo tanto, el planteamiento de Hayek y de los austriacos en general era el retorno a las prescripciones políticas de los clásicos, de las cuales Keynes se había abandonado y había generado lo que llamamos el desvío y la degradación keynesiana, que no es otra cosa más que la importancia del ahorro, de la inversión, de la productividad, la importancia de un gobierno limitado con equilibrios presupuestarios, por lo tanto fuera endeudamiento masivo, y la importancia de un sistema monetario sólido, estable, apoyado en un patrón dinero-mercancía que impida los desvaríos monetarios, y aquí sí que hablo de desvaríos, resultado de los procesos de expansión monetaria sin límite que vivimos en las economías actuales.
Bien, pues hecha esta introducción, vamos con la teoría austriaca del ciclo económico de forma muy rápida también para entrar luego en el análisis de gráficos y de indicadores que nos permiten ver cómo la economía se degradaba antes del COVID-19 y qué es lo que está ocurriendo después del COVID-19. ¿Qué es lo que nos dice la teoría austriaca del ciclo? Pues de forma muy resumida, insisto, porque bueno, pues todo esto lógicamente es, digamos, una pequeña pincelada de lo que constituiría un auténtico curso sobre teoría del ciclo inducido monetariamente, que es la teoría austriaca del ciclo. Se define la teoría austriaca como un marco integrador, como un marco teórico conceptual que permite perfectamente diferenciar lo que llamaríamos crecimiento de ciclo económico. Es decir, el crecimiento económico genuino o sostenible, por lo tanto, como sostenible, con vocación de permanecer en el tiempo, se sustenta en la generación de ahorro real por parte de los agentes económicos. Esto en un entorno de precios libres y de tipos de interés de libre mercado. Bueno, hasta aquí podríamos decir que también los autores neoclásicos, los modelos de crecimiento de Solow, por ejemplo, nos hablan de la importancia del ahorro y de la acumulación de capital. Incluso algunos quieren ver en Solow y pues los modernos teóricos del crecimiento neoclásico como el triunfo definitivo de la corriente austriaca que ya defendía estos postulados frente al keynesianismo, frente a la idea de la prodigalidad en el consumo, de la prescripción del ahorro y de que la base en definitiva del crecimiento estaba en el impulso artificial de la demanda agregada. Frente a esto, los austriacos nos hablan también del ciclo económico o de etapas de crecimiento inducidas artificialmente y que son insostenibles, es decir, ciclos de auge y recesión, por tanto lo que entenderíamos por ciclos expansivos recesivos y que se apoyan en la generación de dinero, de papelitos de colores, de dinero fiduciario y no de una acumulación de riqueza real, de ahorro real, que es lo que debe sustentar un proceso de crecimiento económico sostenible. En consecuencia, cualquier proceso de expansión artificial de los fondos prestables sin respaldo previo de ahorro real nos llevará a un escenario en el que la estructura productiva de la economía sufrirá fuertes distorsiones. Me refiero con ello a que la estructura productiva se aleja de las disponibilidades de recursos reales de la economía, que es o que son los que deberían permitir a esa economía crecer de manera sostenible y sólida a lo largo del tiempo, y se desvía esa estructura productiva de las necesidades o de las preferencias intertemporales de los consumidores ahorradores de la economía. Estas distorsiones de la estructura productiva suelen venir acompañadas por economías de burbuja. Y esos procesos de expansión monetaria y crediticia son orquestados por la banca central. Son los bancos centrales quienes a través de una política monetaria laxa generan esa distorsión de la estructura productiva, esos desajustes entre lo que deciden producir unos y consumir los otros y que se traduce en malas inversiones. La teoría austriaca del ciclo económico no es una teoría de la sobreinversión, como se suele decir habitualmente, es una teoría de las malas inversiones. Es un escenario en el cual los empresarios cometen graves errores de decisión inducidos por las falsas señales que lanzan unos tipos de interés controlados y manipulados por los banqueros centrales. En ese escenario, la estructura productiva, como ya hemos dicho, sufre importantes distorsiones que no responderán ni a las preferencias intertemporales ni a las disponibilidades de recursos reales de la economía, de manera que esa estructura productiva tiene que reajustarse, tiene que acoplarse. Hay sectores que tienen que encogerse mientras que otros deben expandirse y alinearse de nuevamente con lo que requieren los mercados de la economía. Bien. Para completar esta introducción a la teoría austriaca, señalar simplemente que la teoría austriaca del ciclo económico nos explica qué es lo que sucede cuando un banco central, acompañado en estrecha colaboración con los bancos comerciales, expande la oferta monetaria y con ello estimula un fuerte proceso de expansión crediticia. Los procesos de expansión monetaria suelen venir acompañados de importantes descensos de tipos de interés que inducen a los agentes a endeudarse más y a ahorrar menos. ¿Quién ahorra en un contexto de tipos de interés nulos? Por tanto, se produce un auge del consumo a expensas del ahorro que hemos subrayado que es la base del crecimiento económico
y además se produce en ese contexto de bajos tipos de interés un fuerte aumento de la inversión en aquellos sectores productivos de la economía que curiosamente son los más intensivos en tiempo y en capital porque son los más sensibles a las rebajas artificiales de los tipos de interés. El sector de la automoción, el sector de la construcción, el sector aeronáutico y con ello el sector financiero que apuntala a todos esos sectores de la economía. Les sonarán muy familiares todos esos sectores porque son precisamente los que una y otra vez deben ser rescatados. En este entorno, la economía comienza a vivir por encima de sus posibilidades. Entramos en esa economía de burbuja con fuertes acumulaciones de deuda que hacen que nuestra economía vaya cada vez siendo más vulnerable en el plano financiero. Vulnerabilidad financiera que existe antes de 2008, después de 2008 y que se extiende hasta nuestros días. Vulnerabilidad financiera que es la que hace que en 2018 el presidente Trump haga una llamada pues bastante, vamos a decir, violenta a el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, para advertirle de que no debe subir los tipos de interés, de que debe rebajarlos, de que debe situarlos nuevamente al 0%. ¿Por qué? Pues porque una subida de tipos de interés en una economía con una gravísima vulnerabilidad financiera acumulada, acuñada a golpe de fuertes acumulaciones de deuda vividas durante años, es una economía que está acostumbrada, demasiado acostumbrada al dopaje monetario, a la abundancia de dinero, al dinero barato, y en ese entorno cualquier subida de tipos de interés genera automáticamente un pánico. El presidente Trump, consciente de ese pánico y sobre todo temeroso de su reelección en las elecciones que ya están a la vuelta de la esquina, se pone en contacto con Jerome Powell y de una forma bastante vigorosa advierte a Powell que tiene que rebajar nuevamente los tipos de interés porque si no va a generar un problema financiero muy grave en la economía norteamericana, problema que el presidente Trump era consciente podía causarle o podía costarle la reelección. Bien, en general, el enfoque austriaco, por tanto, nos habla de escenarios en los que a golpe de dinero abundante y bajos tipos de interés, la economía se encamina a un escenario de sobreconsumo, se consume demasiado, con cargo a deuda, se ahorra poco y se sobreinvierte, y más que se sobreinvierte, se invierte mal en sectores en los cuales posteriormente no va a haber suficientemente demanda, por lo tanto habrá acumulaciones de producción que las empresas no lograrán vender. Empresas que acabarán siendo poco rentables y que llamarán a las puertas de la administración para ser rescatadas. ¿Cómo intenta un gobierno corregir el proceso recesivo a que inexorablemente da lugar una burbuja monetaria y crediticia? Porque ya hemos dicho que la economía sufre importantes distorsiones, se producen economías de burbuja y en ese escenario la economía por sí sola debería o buscaría por sí sola reajustar la estructura productiva y ajustarla a lo que realmente la economía necesita. Sin embargo, los gobiernos se empecinan en impedir ese ajuste que necesariamente debe vivir una economía, ese ajuste que pues muchos austriacos lo llaman sana recesión, porque es devolver a la estructura productiva a unos niveles y a una composición consistente con las preferencias de los agentes de la economía y con los recursos reales que pueda llegar a tener esa economía sin o haciendo, vamos a decir, caso omiso de la burbuja, la fuerte burbuja monetaria, que es la que está apuntalando de manera artificial ese auge y esa fuerte distorsión de la estructura productiva. Pues bien, la estructura productiva, que debe ser corregida, de alguna forma los gobiernos buscan el modo de impedir el ajuste. ¿Y por qué? Pues que ese ajuste es doloroso, como todos sabemos, porque genera problemas sociales, porque genera problemas de desempleo. Por lo tanto, se intenta contrarrestar el ajuste que requiere la economía a través de nuevos estímulos monetarios y crediticios sin límite, fuertes expansiones del gasto público y rescates que se van repitiendo con el paso del tiempo una y otra vez, curiosamente, sobre los mismos sectores de la economía. Aquellos sectores que son los más vulnerables a la abundancia de dinero, a los bajos tipos de interés y que son continuamente distorsionados por el intervencionismo monetario de los bancos centrales.
Bien, pues hecha esta introducción, vamos a entrar en esta parte que me parece especialmente interesante. Cómo todo lo que yo he contado hasta ahora se acopla, se ajusta a lo vivido antes y después del COVID-19. Vamos a ver entonces las características del ciclo austriaco a partir de la crisis de 2008 y hasta nuestros días. Los gráficos que veremos a continuación en general se agrupan en torno a 5 ideas esenciales. Y es que un proceso de crecimiento insostenible, lo que llamamos un ciclo expansivo recesivo austriaco, un proceso de auge insostenible o que contiene las semillas de su propia destrucción, se caracteriza por, en primer lugar, como todos sabemos, por tener un importante origen en fuertes procesos de expansión monetaria. En un contexto de caída de los tipos de interés fundamentalmente a corto plazo y, como veremos, de desajustes en la pendiente de la curva de rendimientos, esto induce a una fuerte expansión del crédito bancario. Expansión del crédito que genera una descoordinación finalmente entre las decisiones intertemporales de los consumidores, lo que unos quieren consumir y ahorrar, y los productores. Y, en consecuencia, una pugna por los recursos financieros disponibles de la economía. Además, también ya hemos señalado que todo esto, toda esa expansión monetaria y crediticia distorsiona la estructura productiva, provocando un auge fundamental de los sectores que son más vulnerables, más sensibles a pues, la abundancia de dinero barato, que son los sectores más intensivos en tiempo y capital, aquellos que generan bienes de consumo duradero o bienes de capital y que requieren más tiempo para su maduración. Y finalmente todo ello pues, conduce a unos ciclos de auge y recesión inducidos por la expansión monetaria y crediticia. Y eso lo podremos ver fundamentalmente a través de una variable que me parece esencial para entender el ciclo austriaco, que es la volatilidad que experimenta el paro cíclico de las economías en relación a lo que denominamos la tasa natural de paro. Bien, pues entremos en cada uno de esos puntos de forma relativamente rápida con el objeto de no extendernos demasiado. En primer lugar, hemos dicho que el ciclo austriaco se caracteriza por la existencia de fuertes procesos de expansión monetaria orquestados por el sistema bancario. Lo que vemos en el gráfico es la auténtica montaña rusa que pues, describe la política monetaria de la Reserva Federal desde pues, innumerables décadas atrás, desde los años 60. Normalmente vemos que tras estas columnas en color gris que vemos en el gráfico y que corresponden a las recesiones detectadas por la Oficina de Investigación Económica de los Estados Unidos, lo que denominamos el National Bureau of Economic Research, tras esos periodos o durante esos periodos de recesión se producen fuertes crecimientos de la oferta monetaria. Vemos incluso que pues en la crisis de la primera mitad de los años 80, tasas de crecimiento interanuales superiores al 37%, al 36-37%. Y pues otros momentos en los cuales esas fuertes expansiones se van produciendo, normalmente saliendo o durante o saliendo de las recesiones, lo que refleja claramente el carácter contracíclico de la política monetaria que aplica la Reserva Federal en este caso y los bancos centrales en general. Pero es curioso observar que una vez esos procesos de expansión monetaria comienzan a hacer desencarrilar la economía, comienza a pues, originar eso que llamamos una estructura, una distorsión de la estructura productiva que es completamente artificial y comienza a producirse tensiones inflacionarias en algunos sectores de la economía que pueden llevarnos a hablar de burbujas de precios en esos sectores en particular, sea el de las tecnológicas, sea el de la construcción, etcétera. Los bancos centrales se suelen asustar y, a continuación, provocan una fuerte contracción de la oferta monetaria. Observamos que esas contracciones se producen, en la mayoría de los casos, con anterioridad a la entrada de Estados Unidos en una nueva recesión. Por tanto, podemos hablar claramente de que la política monetaria, el dinero, es fuente generadora de ciclos. Los ciclos económicos están inducidos monetariamente y esto deja en muy mal lugar a los autores de la corriente neoclásica y a su famosa teoría de la neutralidad del dinero. El dinero no es neutral, ni a corto ni a largo plazo. Y eso lo defendemos y nos quedamos solos los autores de la escuela austriaca
planteándolo frente a las demás escuelas de pensamiento económico. Pues bien, fíjense qué es lo que estaba ocurriendo con pues la tasa de crecimiento interanual de la oferta monetaria antes de entrar en la crisis del coronavirus. Si seguimos la tendencia vivida en los últimos años, esta nueva contracción monetaria podía hacer pensar la entrada de nuevo en recesión. En definitiva, con ello no estamos diciendo que la contracción monetaria no deba nunca producirse, porque parece que uno podría concluir o podría derivar que esa contracción monetaria es lo que causa las recesiones. Lo que estamos diciendo es que el uso caprichoso, arbitrario, discrecional de la política monetaria es una fuente de distorsión brutal de las economías y nos introduce en esa auténtica montaña rusa de auges y recesiones que periódicamente, de manera recurrente, vemos en nuestras economías. Fíjense lo que está ocurriendo a raíz del estallido de la crisis del coronavirus. Solamente podríamos ver un crecimiento interanual de la oferta monetaria tan intensa como señalábamos hace un momento en la primera mitad de la década de los 80. Nuevas expansiones monetarias que se acumulan a la auténtica burbuja monetaria creada durante décadas por parte de la Reserva Federal en este caso, pero ojo, que este argumento es extrapolable a la mayoría de los principales bancos centrales del planeta. Fíjense que el fuerte crecimiento de la oferta monetaria se traduce en que la velocidad de circulación del dinero, que incluso algunos economistas llegaban a defender como que se mantenía constante a lo largo del tiempo, muestra un auténtico tobogán de caída desde los años 80 hasta nuestros días. Lo que está reflejando esa caída es que se crea muchísimo más dinero que el valor del Producto Interior Bruto nominal de la economía norteamericana. Recordemos que la velocidad de circulación del dinero no es más que el cociente entre el Producto Interior Bruto nominal y la oferta monetaria. Y que, por lo tanto, lo que estamos viendo con esta caída es que el denominador de esa ratio, que es la oferta monetaria, crece de manera muchísimo más intensa que lo hace el Producto Interior Bruto nominal. Bien, junto con esa auténtica montaña rusa en el crecimiento de la oferta monetaria que estamos midiendo por la MZM, es decir, el dinero de vencimiento cero en los Estados Unidos, vemos que pues las expansiones monetarias no solamente se manifiestan en los auges monetarios, en los auges, digamos, del dinero de vencimiento cero y posteriores contracciones, sino también en el manejo de los tipos de intervención. Y concretamente en este caso, pues me centro en el manejo del tipo efectivo de los fondos federales. Fíjense que normalmente vemos que las contracciones monetarias, como no podía ser de otra forma, vienen acompañadas de fuertes aumentos de los tipos efectivos aplicados por la Reserva Federal y que con unos trimestres de posterioridad suele en Estados Unidos entrar en recesión. Es decir, caídas en la oferta monetaria junto con elevaciones del tipo efectivo de los fondos federales, un, digamos, ciclo recurrente que se va produciendo y que va marcando los episodios de salida de crisis, de auge inducido monetariamente y de posteriormente desaceleración y nueva recesión de la economía norteamericana. Pues bien, una vez más, fíjense lo que ocurría antes de la crisis del coronavirus. No solamente la oferta monetaria se contraía, sino que los tipos de interés se habían incrementado de forma sustancial tras largos años prácticamente situados en el 0%, de modo que es justo llegados a este punto aproximadamente como cuando les decía hace un momento o cuando les decía en su momento el presidente Trump se puso en contacto con Jerome Powell para decirle: estás destrozándome la economía, tienes que bajarme los tipos de interés porque si no algo va a ir mal y yo no voy a ser reelegido. En consecuencia, te pido por favor que vuelvas a situar los tipos de interés donde estaban. Jerome Powell, como ya ocurriese en el pasado, cuando el presidente Bush pues a otro gobernador le tildaba de antipatriota si no aplicaba las medidas de política monetaria que recomendaba el propio presidente de los Estados Unidos, pues bien, el propio Jerome Powell obedeció al presidente Trump y volvió, como vemos, a situar los tipos de interés al 0% a la vez que inyecta masivamente dinero en el sistema económico. Volvemos a reproducir los escenarios vividos en todos los periodos, digamos, vividos desde pues los años 70 o 80 del siglo pasado.
El tipo efectivo de los fondos federales refleja claramente una tendencia bajista desde los años 80, lo que viene reflejando tras la era de Paul Volcker al frente de la Reserva Federal, refleja cómo la política monetaria se mantiene con sus oscilaciones cíclicas en una clara tendencia expansiva desde hace muchas décadas y con una tendencia claramente a que los tipos de interés de intervención deberían acabar situándose, si continuamos prolongando este canal bajista, en el 0% como lo están ahora mismo. Por tanto, digamos que lo que va reflejando este gráfico es que las expansiones monetarias para corregir los problemas a los que periódicamente se ve abocada la economía norteamericana son expansiones monetarias que cada vez requieren de una mayor intensidad. Y con el manejo de los tipos de interés a corto plazo, del tipo efectivo de los fondos federales, se va manejando otros tipos de interés a corto plazo de la economía. Esta es la base de la política monetaria de los bancos centrales. Concretamente, en este gráfico vemos cómo a través del manejo del tipo efectivo de los fondos federales, la Reserva Federal logra controlar con bastante precisión los tipos de interés a corto plazo sobre la deuda, concretamente sobre las letras del Tesoro a 3 meses. Ahora bien, este control tan preciso que la Reserva Federal puede ejercer sobre los tipos de interés de la deuda a corto plazo no lo es respecto a los tipos de interés a largo plazo, que podemos considerar que son o que puedan ser los tipos a 10 años, los tipos de interés de los bonos del Tesoro a 10 años. Si bien muestran esa tendencia decreciente que también reflejan los tipos a corto plazo, vemos que se van produciendo, saliendo de las recesiones, claros embolsamientos que reflejan diferenciales intensos, cada vez más intensos, entre los tipos de interés a largo y los tipos de interés a corto plazo. Ese diferencial entre el bono a 10 años y el tipo a 3 meses de las letras del Tesoro es lo que llamamos la pendiente de la curva de rendimientos, que tan nervioso pone o que tan nerviosos pone a los ciudadanos norteamericanos y al presidente de los Estados Unidos. Bien, no entraré en detalle acerca del funcionamiento de la pendiente de la curva de rendimientos o de qué es lo que describe estos movimientos, porque ya veo que voy un poquito pillado de tiempo y lo podemos incluso dejar para el debate, porque considero que este es uno de los indicadores fundamentales a la hora no solamente de anticipar los ciclos económicos. La pendiente de la curva de rendimientos, a mi forma de ver las cosas, es uno de los indicadores más precisos que nos permiten adelantar las crisis. Es lo que se conoce como un Early Warning Indicator, con una fiabilidad que llega a estar situada en torno al 90%. Es decir, lo que vemos en este gráfico es que saliendo de las recesiones se produce una ampliación de la pendiente de la curva de rendimientos, que se corrige hasta llegar a un punto en el que los tipos de interés a corto plazo, de repente y de forma lógica, porque no tiene ninguna lógica financiera, esos tipos de interés a 3 meses se sitúan por encima de los tipos a 10 años. Imagínense que se pague más a 3 meses que por una inversión a 10 años. Pues bien, eso ocurre y es una anomalía que se va observando periódicamente de manera recurrente en los mercados financieros y qué curioso que cada vez que eso ocurre, Estados Unidos entra en recesión en los trimestres posteriores. Aproximadamente en un periodo que suele oscilar entre los 3 trimestres y los 6-7 trimestres. Pero yo diría que no hace falta extenderse hasta los 7 trimestres. Es decir, normalmente cuando la pendiente de la curva de rendimientos se invierte, entraremos en recesión casi, digamos, con una precisión milimétrica en un intervalo que suele estar entre los 3-4 meses aproximadamente. Pues bien, fíjense que la pendiente de la curva de rendimientos se invierte antes de la última recesión, pero se viene invirtiendo, lo veremos más claramente en una representación posterior, se viene invirtiendo desde 1955 con una fiabilidad del 90%, es decir, ha fallado pocas veces. Y es más, en las últimas 8 recesiones, la pendiente de la curva de rendimientos se invirtió. Pues bien, antes de la crisis del coronavirus, la pendiente de la curva de rendimientos se había invertido. Y eso había puesto nervioso a los Estados Unidos, a los inversores y al propio presidente Trump, quien, una vez más, insisto, se pone al habla con Jerome Powell para que corrija esa situación y vuelva a ampliar la pendiente de la curva de rendimientos. Bien, no entraré en el detalle de cómo se produce esa separación entre los tipos de interés a corto y a largo plazo, quedémonos simplemente en esta visión y sobre todo en el gráfico siguiente.
Este gráfico lo que nos muestra ahora con una mayor claridad es cómo los tipos de interés a corto plazo, estas series en color rojo, acaban situándose a la misma altura o superando en algún momento a los tipos de interés a largo plazo. Y eso ocurre, vemos siempre que Estados Unidos, curiosamente y de forma pues casi milimétrica, con unos trimestres de retraso, entra en recesión. Este mismo gráfico, que si hay algo que destacar fundamentalmente es lo que ocurre, insisto, antes de la crisis del coronavirus. Muchos advierten que los tipos de interés a largo experimentan una importante caída en este periodo hasta llegar a situarse a la altura de unos tipos de interés a corto que subían, es decir, mientras unos caían, los otros subían, lo que reflejaba, por un lado, restricción monetaria por parte de la Reserva Federal, pero por otro lado lo que reflejaba era cierto pesimismo de los inversores en la evolución de la economía norteamericana. Ya sabemos que cuando hay pesimismo, los inversores intentan atar sus inversiones a largo plazo en los productos más seguros, como puede ser los bonos del Tesoro a 10 años. Esa compra masiva de bonos del Tesoro por parte de los inversores genera un aumento de su precio y una caída de su rentabilidad. Esa caída que vemos aquí en los bonos a 10 años. Bien, ese pesimismo se señalaba que venía pues básicamente explicado por la desaceleración económica global que se estaba comenzando ya a percibir, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el tema del Brexit y el terremoto que eso produciría en la Unión Europea, el auge de los partidos populistas en diferentes países del planeta o tensiones geopolíticas que sabemos que existen y muchas en estos momentos. Bien, lo que vemos en este gráfico, ya para concluir, es la pendiente de la curva de rendimientos, pero calculada de una forma ya mucho más clara. Es decir, lo que hemos hecho simplemente es descontar del bono a 10 años el tipo de las letras del Tesoro a 3 meses. Y lo que vemos clarísimamente es que cuando la pendiente de la curva de rendimientos se aplana, prácticamente aquí se puede decir que está aplanada o se invierte, Estados Unidos entra en recesión, estas columnitas que vemos aquí en color gris, en cuestión de unos pocos trimestres. Aquí la pendiente de la curva de rendimientos se había invertido en el año 2019 y eso había puesto en marcha toda la maquinaria de la Reserva Federal para contrarrestar ese escenario, puesto que los inversores comenzaban ya a adelantar una nueva recesión en Estados Unidos. Recesión que llegó a producirse. Vemos aquí este hilito de color gris, que es un periodo recesivo detectado que solamente pues, corresponde a dos trimestres, o a un trimestre escaso, planteado por el National Bureau of Economic Research. Y eso ocurre antes de que estalle la crisis del coronavirus. Es decir, que por tanto, digamos que Estados Unidos flirteaba ya con la recesión antes de que el coronavirus se convirtiese en una amenaza. Bien, vemos cómo, por otro lado, pues esas inversiones de la curva de rendimientos preceden a caídas del Producto Interior Bruto. Desaceleración, vemos inversión de la curva de rendimientos, desaceleración, inversión, desaceleración, inversión de la curva de rendimientos, desaceleración. En realidad no es desaceleración, es decir, me estoy expresando de manera inadecuada, son recesiones porque las tasas de crecimiento son negativas y vemos que más o menos ese patrón se va repitiendo. Por lo tanto, la pendiente de la curva de rendimientos se puede decir que es un buen indicador adelantado de las recesiones y que esa pendiente de la curva de rendimientos, una vez más, aquí la vemos, se había invertido en los trimestres previos al momento en el que el coronavirus se convirtiese en amenaza. En realidad, la pendiente de la curva de rendimientos es un indicador adelantado, nos permite predecir, o en realidad podríamos llegar a decir que esa pendiente de la curva de rendimientos es causa las crisis, causa los problemas de recesión. Bueno, lo que vemos en este gráfico es que cuando la pendiente de la curva de rendimientos se amplía, es decir, va a su posición normal y los tipos de interés a largo se sitúan por encima de los tipos de interés a corto plazo, los bancos encuentran en ese momento, digamos, su escenario idóneo para expandir el crédito. Me puedo financiar en el mercado interbancario a tipos de interés a corto baratos y prestar
a largo plazo, a tipos largos y a tipos mucho más interesantes, mucho más importantes, mucho mayores que los tipos a corto plazo. ¿Y cuál es el préstamo por excelencia a largo plazo? Pues el préstamo hipotecario. Por eso vemos que cuando la pendiente de la curva de rendimientos se amplía, aquí, por ejemplo, tenemos una ampliación, un aumento de la pendiente de la curva de rendimientos, se reduce el porcentaje neto de bancos que establecen restricciones para la concesión de préstamos o que suavizan, vamos a decir, esas restricciones para la concesión de préstamos. Por tanto, ampliación de la curva de rendimientos implica que los bancos son mucho más propensos a prestar el dinero. Y al revés, cuando la curva de rendimientos se reduce, se aplana e incluso se invierte, vemos como los bancos aumentan en su porcentaje neto a la hora de mostrar dificultades para conceder préstamos. Por lo tanto, el hecho de que el mercado de préstamos se seque puede también explicar el hecho de que la economía repentinamente sufra un parón en seco, entre en recesión. Bien, esto pues, nos puede hacer pensar una vez más que la política monetaria es esencial a la hora de explicar los ciclos expansivos recesivos en Estados Unidos, que la política monetaria y el dinero en general distan mucho de ser neutral y que estos gráficos lo que vienen es a reflejar que los austriacos tienen, digamos, su gran parte de razón al advertir a las demás escuelas de pensamiento económico que el dinero no es neutral. Bueno, estos gráficos los vamos a ir pasando con el objeto ya de ir concluyendo. Simplemente ver pues, cómo la ampliación de la pendiente de la curva de rendimientos pues en el año 2002 comienza a ampliarse esa pendiente de la curva de rendimientos, marca el auge del préstamo bancario a largo plazo, del préstamo hipotecario que al final acabaría generando la burbuja inmobiliaria de 2008. Parece lógico, la ampliación de la curva de rendimientos, de la pendiente, se entiende, la curva de rendimientos hace que los tipos a 10 años se sitúen muy por encima de los tipos a corto, de los tipos a 3 meses, a 1 año, a 2, dependiendo del tipo a corto plazo que manejemos. Por lo tanto, resulta especialmente interesante para un banco financiarse a corto y prestar a largo. Vamos avanzando ya en las últimas presentaciones. La laxitud monetaria llevada a cabo, orquestada por los bancos centrales, impulsa el crédito bancario en los Estados Unidos. Eso lo vemos antes de la burbuja de 2008, la caída del tipo efectivo de los fondos federales y con ello de la ampliación de la curva de rendimientos genera un fuerte auge del préstamo bancario que llevará a la crisis de 2008, préstamo bancario que adopta fundamentalmente la forma de préstamo hipotecario, pero vemos qué es lo que ocurre una vez estalla la crisis de 2008. Los tipos son forzados rápidamente hasta el 0% y se mantienen ahí prácticamente hasta el año 2016. De manera que, de nuevo, volvemos a inflar el préstamo bancario que finalmente pues, irá asumiendo forma también en el mercado inmobiliario, alimentando lo que veremos es una nueva burbuja inmobiliaria, pero no solamente, digamos que ese fuerte crecimiento del préstamo bancario alimenta al sector de la construcción. El grave problema, por ejemplo, que tiene ahora mismo Estados Unidos es el fuerte auge de los préstamos estudiantiles que han llegado a crear una auténtica burbuja en ese país. Bien, observamos entonces cómo a golpe de tipos de interés situados al 0%, el préstamo ha vuelto a levantar el vuelo hasta pues, adentrarnos en la última fase, la fase en la que la curva de rendimiento se invierte, Jerome Powell es forzado a rebajar los tipos de interés otra vez al 0% y la última etapa, crisis del coronavirus, con un fuerte auge, vemos aquí otra vez una nueva burbuja crediticia que vamos alimentando, de manera que veremos nuevas distorsiones de la estructura productiva en los próximos meses, en los próximos trimestres y pues seguiremos, digamos, avanzando en ese proceso de distorsión de la producción y de formación de nuevas burbujas. Bien, vemos que como el auge monetario vivido a partir del año 2008, como ya adelantaba, ha alimentado un fuerte crecimiento nuevamente de los precios inmobiliarios en Estados Unidos, que ya están por encima de su momento culminante antes del estallido de la crisis de 2008, y vemos que en el mercado bursátil existe una auténtica
un auténtico rally de subida que pues sitúa ahora mismo al Standard & Poor's 500 en unos niveles artificialmente elevados. Incluso se llega ya a hablar de un divorcio entre lo que muestra el mercado financiero y la realidad de la economía norteamericana. Bien, algún elemento más. Sé que me estoy pasando de tiempo. No sé si debería parar aquí o concluyo, digamos, estos gráficos. Yo creo que es especialmente interesante porque además nos va situando en el escenario que estamos viendo, un escenario de degradación monetaria, a golpe, digamos, de estímulos monetarios y crediticios de la economía norteamericana, y cuando hablo de Estados Unidos hablo en general de la mayoría de los países desarrollados, teniendo en cuenta además que el propio ciclo norteamericano es un indicador adelantado maravilloso, vamos a decir, del ciclo de Europa. Es decir, cuando Estados Unidos entra en recesión en los trimestres posteriores, Europa también lo hace. Por lo tanto, estudiar Estados Unidos y estudiar los indicadores adelantados de Estados Unidos supone adelantarse con bastantes trimestres a lo que va a pasar en Europa. Primero, porque nos adelantamos a lo que va a ocurrir en Estados Unidos, puesto que manejamos sus indicadores adelantados. Y en segundo lugar, porque al advertir lo que venga o que vaya a venir en Estados Unidos, estaremos advirtiendo también con ciertos trimestres de anterioridad a lo que posteriormente vaya a ocurrir con Europa. Bueno, vamos concluyendo con algún punto más del enfoque austriaco. El enfoque austriaco nos habla también de que en los periodos de crisis existe una descoordinación de las decisiones de los consumidores. Lo que vemos es que desde que se abandonó el patrón oro y avanzamos hacia un patrón de dinero fiduciario claramente inflacionario, eso ha supuesto una auténtica amenaza sobre el ahorrador. Es decir, desde los años 80 la tasa de ahorro personal de las familias ha caído desde niveles que estaban en el 12,5% o por encima hasta niveles que prácticamente se situaban antes de la crisis de 2008 en torno al 2,5%. Es decir, hay un proceso de clara caída del ahorro. Y no nos olvidemos, el ahorro es la base del crecimiento económico. El ahorro, la inversión, la productividad, no la redistribución. Pues bien, la idea es que posteriormente ha habido, con la crisis de 2008, un proceso de recuperación de los niveles de ahorro que se han llegado a situar en torno al 7,5%, pero claramente insuficientes y muy alejados de los niveles de ahorro a los que se veían abocados o invitados los agentes de la economía bajo un patrón de dinero estable que respetaba la capacidad adquisitiva del dinero, que invitaba en definitiva a ese ahorro ante la confianza de que no se iba a producir una degradación del valor del dinero como ocurrió durante los años del patrón oro, donde observamos cómo esos niveles de ahorro llegaron a estar pues en promedio en torno al 11,5%, casi 12%, e incluso en algunas etapas por encima. Ese proceso de falta de ahorro de la economía se materializa en que Estados Unidos se ha convertido en una nación donde los excesos de inversión se manifiestan permanentemente y crónicamente por encima de los niveles de ahorro que puede soportar la economía. Y ese diferencial finalmente genera un problema. Todos sabemos que el diferencial entre ahorro e inversión en una economía o entre inversión y ahorro, en realidad debería ser para hablar con propiedad, acaba explicando el deterioro de la balanza por cuenta corriente de ese país. Por tanto, cuando calculamos la diferencia entre ahorro e inversión, estamos haciendo una clara aproximación a cómo se deteriora su balanza por cuenta corriente. Pues bien, vemos cómo la balanza por cuenta corriente alcanzó un mínimo histórico en Estados Unidos antes de la crisis de 2008, pero fíjense dónde estábamos ahora, a golpe de expansiones monetarias con tipos de interés bajos que inducen el endeudamiento, que estimulan la inversión en sectores intensivos en tiempo y capital, que penalizan claramente al ahorro, en la línea con lo que Keynes, por otro lado, pretendería, penalizar al ahorro. Todo eso finalmente acaba generando un desequilibrio financiero en la economía norteamericana que se traduce en un desajuste de sus cuentas exteriores que finalmente, no puede ser de otra forma, acaba conduciendo a una crisis a este país. Pues bien, a golpe de expansiones monetarias vividas en los últimos años, digamos que el desequilibrio exterior de la economía norteamericana iba nuevamente en aumento y se iba acercando poco a poco a lo que había desencadenado ya la crisis de 2008.
Los bajos tipos de interés también no solamente llevan a una caída del ahorro, sino a un creciente nivel de endeudamiento. Todo esto es coherente con lo que nos dicen los autores de la escuela austriaca. Bajos tipos de interés, problemas con el ahorro, creciente endeudamiento, creciente vulnerabilidad financiera de la economía norteamericana. Por otro lado, decíamos, y esto también es un elemento claramente distintivo del enfoque austriaco, cómo el manejo de los tipos de interés acaba alterando la propia estructura productiva de la economía norteamericana. Es decir, el poder, la potencia que tiene el manejo de la política monetaria por parte de los bancos centrales hasta el punto de llegar a alterar la estructura productiva de una economía. Por tanto, a partir de estos gráficos jamás podremos decir ya, nunca más, que el dinero no tiene un impacto sobre las variables económicas reales de la economía. Es decir, el dinero jamás podremos decir que sea neutral, ni a corto ni a largo plazo. Pues bien, lo que vemos es cómo a golpe de políticas monetarias ultralaxas que hacen caer el tipo efectivo de los fondos federales hasta niveles ridículamente bajos, se estimula la inversión en los sectores más intensivos en tiempo y capital de la economía en detrimento de otros sectores que requieren menos tiempo, que requieren menos capital y que por lo tanto son menos sensibles a las variaciones de los tipos de interés. Dicho de otra forma, con tipos de interés bajos, al final vemos que la serie en color azul, que es la ratio entre los bienes de equipo, que pueden ser utilizados como aproximación a los bienes de capital, y los bienes de consumo, que serían los bienes menos intensivos en tiempo y capital, por lo tanto menos sensibles a las variaciones de los tipos de interés, pues bien, esta ratio lo que nos muestra es que cuanto más laxa es la política monetaria de los gobiernos, más se distorsiona la estructura productiva en favor de sectores productivos de la economía que son más intensivos en tiempo y capital y en detrimento de los sectores más próximos al consumo, aquellos que generan bienes de consumo inmediato. Cuando los tipos de interés suben, la política monetaria es corregida y entramos en una fase de contracción monetaria y siempre, ojo, con cierto retardo, porque el impacto de la política monetaria siempre es un impacto retardado, acaban ocasionando la crisis y un claro ajuste en el que se deteriora claramente esos sectores que previamente fueron alimentados por los bajos tipos de interés, esos sectores ahora caen con mucha mayor intensidad y mucho más aplomo que los sectores productores de bienes de consumo. Y fíjense que eso es lo que vuelve a alimentar la Reserva Federal con su política casi eterna de tipos de interés entre 2008 y 2016. Es decir, un nuevo auge otra vez de los sectores más intensivos en tiempo y capital frente a los productores de bienes de consumo. Fíjense qué curioso que cuando la Reserva Federal comienza a subir los tipos también existe cierta corrección. Es decir, existe un movimiento que es bastante curioso entre el manejo de los tipos de interés de la Reserva Federal, que es claramente un indicador del grado de laxitud y de la orientación de su política monetaria y su impacto sobre la estructura productiva. Y esto se ve también en la evolución del mercado bursátil. Es decir, ¿qué nos dirían los austriacos que debería ocurrir cuando el Banco Central entra en una fase de fuerte expansión monetaria y bajos tipos de interés? Pues que la estructura productiva sería distorsionada siempre a favor de aquellos sectores más alejados del consumo final, que son más intensivos en tiempo, que son más intensivos en capital, en detrimento de los sectores más próximos al consumo final. Pues bien, lo que tenemos en pantalla son los indicadores, son diferentes índices sectoriales del Dow Jones, el industrial, el consumo, construcción y minorista. Si tuviésemos que hacer caso a lo que nos dicen los autores de la escuela austriaca, diríamos, bueno, pues en la fase de expansión monetaria vivida en los años previos a 2008, que es justo lo que estoy marcando en pantalla, el sector que menos se habría afectado por la laxitud monetaria sería el minorista, posteriormente consumo, a continuación industrial y finalmente el sector de la construcción, que requiere muchos años para su terminación, habitualmente, sobre todo si estamos hablando del sector constructor de obras públicas. Pues bien, los sectores que más afectados de manera positiva, que se verían afectados de manera más positiva por los bajos tipos de interés, serían los sectores más alejados del consumo final, construcción e industriales. Efectivamente, la bolsa claramente descuenta ese escenario, valora adecuadamente ese escenario. A continuación le seguiría consumo y finalmente el sector minorista.
Por tanto, el mercado bursátil refleja claramente pues la alteración que experimenta la estructura productiva a golpe de los estímulos monetarios que lleva a cabo la Reserva Federal. Y un último indicador con el que ya concluiría, antes de, evidentemente el punto quinto lo dejaremos, el de las empresas zombie, lo podemos dejar incluso para la parte final de debate, porque creo que es divertido, entre comillas, evidentemente, porque nada de esto tiene un ápice de divertido, pero lo podemos recoger también para la fase final, ¿no? Que es esto de las empresas zombie, por qué se crean las empresas zombie en Estados Unidos, en Europa, en China o en otras economías. Antes de esto, un último indicador que a mí me parece tan potente como la pendiente de la curva de rendimientos para intentar predecir lo que va a ocurrir con Estados Unidos en los próximos trimestres. Hace un momento decíamos que la pendiente de la curva de rendimientos se aplana o se invierte en los trimestres previos a entrar en recesión. Pues bien, lo que refleja este gráfico es la comparación entre la tasa natural de paro. Recordemos que la tasa natural de paro de una economía recoge lo que sería el paro friccional más el paro estructural. Y eso lo comparamos con la tasa de paro efectiva de la economía norteamericana, que incluye exactamente los dos paros mencionados anteriormente, el estructural y el friccional, pero le añadimos el paro cíclico. Por lo tanto, las diferencias entre ambas series, la serie de color rojo y la serie de color azul, la tasa de paro efectiva frente a la tasa de paro natural, nos la da el paro cíclico. Vemos que en los periodos de crisis el paro cíclico se dispara respecto a lo que debería ser la tasa natural de paro de los Estados Unidos. Pero curiosamente se observa una anomalía, entre comillas, porque tampoco es que sea una anomalía, al menos en el sentido que veíamos hace un momento con el diferencial entre los tipos de interés a corto y a largo plazos, cuando esos tipos a corto se situaban muy por encima de los tipos a largo, ¿verdad? En este caso, vemos que, curiosamente, antes de que Estados Unidos entre en recesión, la tasa de paro efectiva se sitúa por debajo de la tasa natural de paro. ¿Y esto qué significa? ¿Esto qué implica? Pues que Estados Unidos, antes de entrar en recesión, acaba reflejando una tasa de paro cíclico negativa. Y alcanzada esa tasa de paro cíclica negativa, en un momento dado se produce un cierto aumento nuevamente del paro cíclico que tiende a buscar o a encontrar a la tasa natural de paro, de manera que Estados Unidos entra en recesión. Pues bien, fíjense que efectivamente Estados Unidos volvía a estar mostrando una tasa natural de paro cíclica negativa, lo que refleja claramente algo que le gusta mucho a los economistas hablar de esa cuestión, de ese tema, que es el overheating famoso, ¿no? El sobrecalentamiento. Es decir, el estímulo monetario genera una economía que hemos denominado de burbuja. Burbuja monetaria, burbuja financiera, que provoca que la economía pues viva una fase de auge artificial. Ese auge artificial lleva finalmente a una situación de sobrecalentamiento o overheating, que es una palabra utilizada pues en general por los economistas. Nos gusta mucho hablar del overheating, ¿verdad? Y pues lo que refleja es que en las fases de burbuja monetaria la economía acaba situándose por encima de sus posibilidades, produciendo por encima de la frontera de posibilidades de producción de esa economía. Este instrumento, pues los economistas que me estén siguiendo lo conocerán perfectamente. De repente la economía se sitúa por encima de su frontera de posibilidades de producción, pero ese escenario no puede sostenerse de manera permanente. Una economía no puede crecer permanentemente por encima de su frontera de posibilidades de producción. Por lo tanto, el sobrecalentamiento, las distorsiones a nivel microeconómico que se acaban produciendo en la economía, acaban generando pues que la economía acabe saliéndose de la vía. Es decir, se produzca una situación de descarrilamiento de la economía y que la economía entre en recesión. Pues bien, este punto de color rojo que vemos aquí, esta fase de overheating, se corresponde con estos ciclos, esta tasa de paro cíclica negativa, que persiste durante cierto tiempo, pero que nos conduce finalmente a la entrada nuevamente en recesión y a una nueva escalada, más o menos importante, pero habitualmente importante, diríamos, del paro cíclico. Vuelvo a insistir en que el escenario volvía a repetirse antes del estallido de la crisis del coronavirus. Por tanto,
esta situación de paro cíclico negativo nos hacía presagiar que Estados Unidos avanzaba hacia una recesión. Bueno, pues con esto yo creo que vamos a dejar la sesión en la interpretación de los gráficos que hemos planteado a lo largo de estos últimos minutos y vamos a entrar en un turno de preguntas donde, pues, si tienen curiosidad, podemos ver algo acerca de estas empresas zombie que se van creando a golpe de rescates y de dinero abundante y barato. Excelente, profesor Miguel Ángel. Le damos la bienvenida. Por aquí vemos que ingresó Fernando Nogales desde Sevilla. Me imagino que estás, Fernando. También te decidiste trasnochar esta noche con nosotros allí desde no sé si estás en Sevilla. ¿Dónde estás, Fernando? Bueno, parece que por ahí está. Lo mismo que el doctor Juan Carlos Restrepo, vicepresidente de FENALCO. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Profesor Miguel Ángel, pareciera que, bueno, yo creo que podríamos, pues, eso, perfecto, para que te veamos ahí en primer plano. Quería, pues, darte las gracias por toda esta excelente conferencia de macroeconomía internacional. Me quedan como algún par de conclusiones, no sé hasta dónde eso sí corresponda con el análisis que estoy haciendo, que pareciera que todas estas políticas monetarias equivocadas por los gobiernos, pues son los que tienen tenían ya prácticamente al mundo en recesión económica. Pareciera que el COVID lo que ha hecho es acelerar un poco, no sé si hasta ahí pueda sacar esa conclusión. Y lo segundo es que se está proyectando, particularmente en Colombia, que se va a llegar casi que a tasas negativas de intereses para liberar, y no sé si eso, desde tu punto de vista, va a hacer que lo que estabas diciendo, que debe haber ahorro, vaya en contra del ahorro y se den otros fenómenos. Eso como para iniciar el debate, y luego lo voy a solicitar al doctor León Darío que también haga su intervención. Gracias. Sí, respondo a la pregunta y bueno, pues luego continuamos con el turno de intervenciones. Bueno, creo que es muy procedente el comentario que ha realizado Carlos Emilio. Lo suscribo 100%. Es decir, lo que realmente nos permite decir que la economía, en este caso nos hemos centrado en Estados Unidos, pero pues todos estos argumentos serían perfectamente extrapolables a la Unión Europea. Lo que mantiene postradas a las economías a día de hoy no es el COVID-19. El COVID-19 lo único que ha hecho ha sido acelerar una crisis que se nos venía encima, profundizar una crisis que en cualquier momento o que en cualquier caso se iba a producir. Y que responde básicamente a, primero, ¿qué es lo que desencadena la crisis de 2008 y qué es o cómo se intenta solucionar la crisis de 2008? Nos lo decía Hayek en su momento. Hayek nos planteaba: los procesos de expansión monetaria y crediticia generan los ciclos de auge y recesión, es decir, situaciones de auge artificial que conducen a escenarios posteriores de recesión. Y cualquier intento de contrarrestar ese escenario recesivo con nuevos impulsos monetarios y nuevos impulsos fiscales será volver a incidir en el mismo problema, volver a cometer otra vez los mismos errores, intervenir para evitar los procesos de ajuste que debe vivir una economía tras vivir una fase de burbuja monetaria y financiera, y que, como hemos dicho, distorsiona completamente la estructura productiva de una economía, haciendo que esa estructura productiva sea completamente artificial, irreal, no se ajuste a los recursos reales que tiene la economía, no se ajuste a las preferencias de los agentes. Sea necesario reconstruir, rehacer esa estructura productiva para hacerla coherente con los fundamentales de la economía, con las preferencias de los agentes, con los recursos reales. Intentar frenar toda esa situación lo único que va a generar es
un escenario en el que los problemas no solamente no se solucionen, sino que acaben enquistándose. Y eso lo que nos lleva es a lo que todos conocemos como japonización. La japonización que se está produciendo en Estados Unidos, que se está produciendo en Europa y que se está produciendo en China. En Europa, pues se puede decir que la japonización ya es una realidad. Es decir, la economía europea ahora mismo está lastrada en su proceso de crecimiento, en su proceso de recuperación. Y ese lastre no es más que el exceso de carga fiscal y monetaria, acuñada a golpe de políticas intervencionistas al más puro estilo keynesiano que se están adoptando en las economías europeas. Recordemos una vez más lo que Keynes planteaba como solución a la Gran Depresión: estímulos fiscales, gasto público, incrementos del gasto público, pero ojo, sin subir los impuestos. Porque claro, si subimos los impuestos, entonces, como de lo que se trataba era de estimular la demanda agregada, más demanda, recuerden, genera más producción y más empleo. Si hacemos crecer el gasto público y no lo financiamos vía impuestos, podemos intentar mantener medianamente bien el consumo y la inversión. Pero claro, si freímos al consumidor y al inversor con impuestos, pues entonces estaremos haciendo crecer el gasto público, pero estaremos tumbando lo poco que quede de consumo y de inversión en la economía. En consecuencia, ¿cuál era la receta keynesiana? Pues miren ustedes, hay que gastar más, pero hay que financiarlo con cargo a deuda. Hay que endeudarse, no subir los impuestos. Por lo tanto, recurramos masivamente a la deuda. Y a continuación, la pregunta es, bueno, ¿y cómo conseguimos financiarnos de forma barata y de forma sencilla y barata, vamos a decir, con el objeto de poder financiar los crecientes estímulos fiscales bajo un gobierno eminentemente keynesiano? Pues bien, la receta sería expansión monetaria, es decir, dinero abundante que mantenga los tipos de interés a niveles artificialmente bajos, con el objeto de que los gobiernos puedan financiarse de forma sencilla, de forma abundante y sobre todo de forma barata. Por eso decía, la política monetaria en Keynes no es más que una política consorte de la política reina, que es la política fiscal. Pues bien, lo que estamos viendo en Europa, lo que estamos viendo en Estados Unidos, yo diría más, por supuesto, en Europa, que somos campeones en este sentido en la adopción de políticas keynesianas, es digamos, el libro de texto típico keynesiano, es el manual de Keynes: creciente gasto público y dinero abundante y barato para financiar la creciente acumulación de deudas en las que incurren los gobiernos. Todo esto al final pues nos lleva a un escenario donde finalmente a golpe de abundancia de dinero, un dinero abundante, ¿verdad?, que hace que el poder adquisitivo del dinero se vaya reduciendo, se vaya degradando con el paso del tiempo. No en vano vemos como el oro escala día a día. Los inversores no se fían de mantener su riqueza en forma de dinero fiduciario o sustitutos del dinero fiduciario. Es decir, cada vez se refugian más en el oro. ¿Por qué? Pues porque el dinero finalmente se va degradando en su valor a golpe de esos crecientes estímulos monetarios. La idea es que nos vemos abocados a un escenario donde cada vez se ahorra menos, no tiene sentido el ahorro, no tiene sentido porque, primero, la retribución al ahorro está a niveles ridículamente bajos. Segundo, porque acumular nuestra riqueza en forma de dinero supone apostar a perder, supone apostar a mantener, digamos, nuestra riqueza en forma de un activo que se va degradando y va perdiendo valor con el paso del tiempo. Y finalmente la falta de ahorro acaba generando problemas de estrangulamiento en la inversión en aquellos sectores que requieren recursos para capitanear una recuperación. Si no hay inversión, pues lógicamente difícilmente podremos no solamente estimular el crecimiento, sino incrementar la productividad de los estados. Muy importante, y aprovecho ya y con esto concluyo, para señalar que, y de esta forma pues enlazo con esto de las empresas zombie que señalaba hace un momento. No olvidemos que el contexto de bajos tipos de interés en el que nos movemos hace que las empresas estén cada vez más acostumbradas al dopaje monetario. Es decir, a la abundancia de dinero, de forma sencilla, de forma barata, de manera que en el momento en el que esos tipos de interés suben ligeramente, como ocurrió en el citado en varias ocasiones a lo largo de la sesión de hoy, el episodio de Jerome Powell, pues esas empresas de repente se encuentran con graves dificultades para subsistir. Necesitan
como la sangre, vamos a decir, los tipos de interés bajos y el dinero abundante. Y cualquier cambio en la orientación de los tipos de interés automáticamente las asfixia financieramente. Por tanto, estamos hablando de una economía que es vulnerable cada vez más en el plano financiero. Esas empresas son zombies. Esas empresas necesitan de la sangre del dinero abundante y barato. Y por otro lado, esas empresas además están acostumbradas a recibir una financiación a bajos tipos de interés. Y a esos bajos tipos de interés finalmente financian proyectos de inversión de baja rentabilidad y de baja productividad. Es decir, todos sabemos que cuanto más bajos son los tipos de interés, pues más, digamos, existe una pugna por los recursos para invertir en proyectos de inversión con pues unas productividades cada vez menores o cada vez más, vamos a decir, decrecientes. En consecuencia, podemos decir que estamos hablando de empresas de bajos niveles de productividad, acostumbradas a vivir del dinero abundante y barato, acostumbradas al dopaje monetario sin el cual ya no pueden sobrevivir. En definitiva, esas son las economías sobre las que nos estamos apoyando cada vez más. Economías zombie que se sustentan en economías, en empresas de bajas rentabilidades, apoyadas por ese dopaje monetario de los bancos centrales, que están acostumbradas a invertir en proyectos de baja rentabilidad, a innovar poco y que finalmente sobreviven gracias a los estímulos de los bancos centrales. Muy bien, profesor Miguel Ángel. Entonces, doctor León Darío y luego Andrés Rodríguez, hagamos Gracias. los dos. Gracias, Carlos Emilio. No, lo mío básicamente un saludo pues al profesor Miguel Alonso. Me parece que hubo una clase magistral de economía austríaca que soy un convencido que es la salida que le queda al mundo. Y yo quería preguntarle algo. Yo a veces pienso que al final ningún país va a poder pagar su endeudamiento. Y he especulado sobre una teoría, y es que en algún punto el mundo intente como un borrón de deudas y volver a arrancar de nuevo. Yo no sé si eso será factible, y si eso, y de ser factible, ¿eso en qué horizonte se podría dar? Yo creo que es una teoría pues muy aventurada, pero cuando todo el mundo está endeudado y no hay forma de salir distinta, pues esa podría ser una alternativa. Esa era básicamente la pregunta. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Sí. ¿Será que usted podría, si le da encender la cámara para el tema de la transmisión en Facebook Live? Es que se apagó la cámara, curiosamente. Perfecto. Ahí, vale, perfecto. No sé, se me apagó de repente porque sí estaba puesta. Bueno, al margen del tema de los temas técnicos, ¿verdad? La pregunta es muy relevante porque efectivamente la economía mundial, yo diría que la economía de los países desarrollados y sobre todo la economía europea está ahora mismo sustentada en una gran burbuja de deuda. Si vemos lo que ocurría antes del año 2008, se podía decir que existía una deuda fundamentalmente privada, que es la que había alimentado la burbuja en el sector inmobiliario. Estalla esa burbuja, entramos en la crisis de las hipotecas subprime, el sector privado de las economías hace importantes esfuerzos por desapalancarse. De hecho, la deuda privada se corrigió de una forma relativamente importante, pero a la vez que existía un proceso de desapalancamiento del sector privado de las economías, comenzó a multiplicarse el endeudamiento público a golpe de las políticas de estímulo keynesianas, quería decir. La cuestión es que es a golpe de esas políticas de estímulo keynesianas cuando los gobiernos comienzan a financiarse recurriendo a crecientes emisiones de deuda. Y esa deuda va adquiriendo unas cotas que realmente acaba siendo difícil de sostener. Todo eso, vamos a decir que se da desde el año 2008 hasta nuestros días. Es decir, la burbuja de la deuda soberana, de la deuda de los estados, se ha seguido alimentando con el transcurso del tiempo y, una vez más, qué curioso, a golpe de intervencionismo monetario. No olvidemos que es el Banco Central Europeo el que se ha convertido en principal comprador de la deuda de los estados, vamos a llamarlos periféricos de la Unión Europea, deuda italiana, deuda española, deuda portuguesa, deuda griega, y que está subvencionando la deuda de estos estados. Es decir,
solamente a golpe de una fuerte presión de demanda sobre la deuda emitida por estos estados, insisto, por parte del Banco Central Europeo, se mantienen los precios de la deuda a niveles más altos y, en consecuencia, la rentabilidad de esa deuda acaba siendo más baja. Por tanto, el intervencionismo monetario lo que hace es subsidiar las emisiones de deuda pública por parte de los estados periféricos. Y una vez más, hace un momento decía que las empresas se habían acostumbrado a vivir del dopaje monetario. Pues bien, también los estados se han acostumbrado a vivir del dopaje monetario. Es decir, si ahora mismo el Banco Central Europeo dejara de comprar, dejase de embarcarse en esos procedimientos de quantitative easing que se llevan manteniendo desde hace tiempo, que inicialmente o hace pues no mucho tiempo el Banco Central Europeo decidió cortar y se dio cuenta de que no podía hacerlo sin crear probablemente una catástrofe en el mercado de deuda. Por lo tanto, volvió a adentrarse nuevamente en nuevos procedimientos de flexibilización cuantitativa. Pero ya no solamente eso, es decir, los bancos centrales están comprando ya no solamente deuda de los estados, están comprando deuda corporativa de las empresas. En un momento dado, si quieren, les puedo mostrar cómo pues, ha evolucionado, por ejemplo, el balance de la Reserva Federal, creciendo de manera espectacular entre 2008 y nuestros días, lo que es simplemente los activos, la parte del activo del balance de la Reserva Federal Americana. Y lo que ha ocurrido con la crisis del coronavirus, que le hemos dado un nuevo giro de tuerca a esas compras masivas, ya no solamente, insisto, de deuda soberana, sino de deuda corporativa, de deuda de esas empresas a las que también ya las está acostumbrando a vivir del continuo dopaje monetario. Es decir, las está convirtiendo poco a poco a base de rescates, a base de estímulos monetarios, a base de compras de emisiones de deuda corporativa, las está convirtiendo en empresas demasiado dependientes del poder público, demasiado dependientes de la autoridad monetaria, hasta convertirlas en empresas que, en ausencia de esa intervención, acabarían muriendo. De ahí que las llamemos empresas zombie. Pues bien, los estados de alguna forma también están avanzando hacia esa situación de, vamos a llamarlo, sin llegar al extremo todavía, de estados zombie. Es decir, si el Banco Central Europeo deja de comprar la deuda de los estados periféricos de la Unión Europea, automáticamente veríamos cómo se dispararía la tasa de interés que deberían pagar estos estados sobre sus emisiones de deuda, lo cual acabaría alimentando y acabaría pues generando, vamos a decir, un efecto bola de nieve sobre la deuda de estos estados. Imagínense estados que ya están suficientemente endeudados, con unos niveles de deuda pública superiores o cercanos por lo menos al 100% del Producto Interior Bruto, que entremos en una dinámica en la que el Banco Central Europeo se retire de esos procesos de subsidio, de subvención a la deuda pública europea, y que automáticamente en respuesta comiencen a multiplicarse los tipos de interés que los estados deban pagar sobre sus emisiones de deuda pública. Es decir, la situación probablemente sería insostenible y sin duda alguna generaría claramente una crisis de deuda que ya pues hace no mucho tiempo estuvimos a punto de ver en Europa, una crisis de deuda que realmente pues alarmó muchísimo a los mercados financieros y una crisis de deuda que podría repetirse clarísimamente. ¿Qué es lo que están haciendo pues, los estados? Y ya un poco en línea con lo que se me preguntaba, pues siguen a través de esos procedimientos de flexibilización cuantitativa manteniendo artificialmente con vida los mercados de emisiones de deuda soberana. ¿Cuál es el coste de ello? Pues que seguimos expandiendo las magnitudes monetarias a un nivel que va degradando completamente nuestro sistema monetario. ¿Cuál es la solución final de todo esto? Se decía, bueno, pues que en algún momento los estados acaben repudiando su deuda, borrón y cuenta nueva. Hay otro escenario alternativo, y es que esas emisiones crecientes de deuda pública acaben haciendo reventar el sistema monetario internacional. Muy bien. Andrés Rodríguez. Sí, doctor Miguel Ángel, muchas gracias. Carlos Emilio, muchas gracias. Andrés, ¿de dónde nos...? De Cali. De Cali. Bueno, Andrés, muchas gracias. Muchas gracias, muy amables y encantado aquí escuchando toda la exposición. Básicamente tengo 2 o 3 preguntas y creo que ahora el doctor Miguel Ángel me estaba leyendo la mente porque hablaba precisamente y del tema de un posible escenario para una depresión o una depresión global,
Esa es como la primera pregunta. La pregunta subsiguiente en eso es cómo ve una posible deflación previa a un proceso de inflación o incluso hiperinflación. Y la tercera pregunta también es cómo ve el desempeño de los metales preciosos en un eventual escenario como ese y en estos próximos 4 años o en estos próximos años de todo este proceso que estamos viviendo. Muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, hay 3 temas que tratar. El primero de ellos es la depresión, una depresión global. Bueno, mi forma de ver las cosas es que lo que estamos viviendo a lo largo de los últimos años es un escenario en el que jamás salimos de una crisis. Es decir, la crisis de 2008 se cerró en falso. No hubo realmente nunca un proceso de recuperación sólido, sostenible, sino que lo único que hemos estado haciendo, una vez más, es parchear la economía mundial a golpe de estímulos fiscales y monetarios que en gran parte han impedido o han demorado el proceso de ajuste económico necesario que requerían las economías afectadas por la enorme burbuja financiera e inmobiliaria vivida antes del año 2008. En consecuencia, digamos que mi apreciación es que hemos estado parcheando la economía. Ese proceso de parcheo, vamos a llamarlo así, de la economía ha impedido los ajustes económicos que necesitaba la economía y ha llevado a un enquistamiento de los problemas. Los autores de la escuela austriaca nos lo decían bien claro, el propio Hayek lo decía. Miren ustedes, si durante el periodo de recesión insisten en los estímulos fiscales y monetarios, especialmente los estímulos monetarios que se vivieron en la formación de la burbuja. No olvidemos que la burbuja, digamos, es solamente un síntoma. Es decir, muchas veces se ha formado una burbuja. La burbuja, en realidad, si bien es un problema, no es el problema central. El problema central de los procesos de auge monetario y crediticio es la fortísima distorsión que sufre la estructura de capital de una economía. Distorsión que tiene que ser corregida y que la única forma de corregirla es a través de una severa recesión, que es dolorosa. Y recesión a la que se enfrentan los estados para impedir, digamos, ese dolor que pueda causar con parcheos fiscales y monetarios continuos, prolongados a lo largo del tiempo y no solamente continuos y prolongados, sino cada vez de mayor intensidad. Porque además el proceso de parcheo, como hemos visto a lo largo de la sesión de hoy, va requiriendo que cada vez vaya aumentando en intensidad. Los estímulos monetarios son cada vez mayores, los tipos de interés son rebajados cada vez más hasta niveles del 0%, incluso se hablaba de tasas de rentabilidad negativas, ya estamos moviéndonos en tasas de rentabilidad negativas en el mercado de deuda, en un mercado de deuda donde, pues, sin embargo, los inversores siguen considerando atractivo invertir a tasas de rentabilidad negativas buscando cierta seguridad. Si bien yo diría que las tasas de rentabilidad negativas son el resultado de la masiva intervención de los bancos centrales en un mercado donde presionan al alza de manera muy intensa los precios de la deuda y llevan a los tipos de interés a una tasa de rentabilidad negativa. Y eso, pues al final, lo va alimentando y lo va sosteniendo la autoridad monetaria. Por tanto, cuando hablamos de depresión global, bueno, decir que la economía vive en una situación de japonización. Europa, fundamentalmente, Estados Unidos, va poco a poco también degradándose y va avanzando hacia ese estado de japonización. La japonización, ¿qué es? Pues una situación donde se enquistan los problemas que condujeron en su momento a una recesión, nunca acaban de corregirse esos problemas y entonces la economía acaba entrando en un proceso de estancamiento de la actividad económica. Bueno, eso es lo que estamos viviendo fundamentalmente en Europa. Es decir, yo creo que Europa ahora mismo es el más claro ejemplo de un estado de japonización. Esto respecto al tema de la depresión global. Por lo tanto, decir que bueno, pues la economía, digamos, va dando tumbos, vamos a decirlo así, desde 2008 hasta nuestros días,
puesto que la crisis de 2008 nunca se cerró completamente, es decir, se cerró en falso y seguimos padeciendo los efectos de aquella crisis. En cuanto a la posibilidad de un escenario deflacionario que mencionaba también Andrés, bueno, hay que decir que el proceso de ajuste que experimenta una economía se suele materializar en forma de una recesión deflacionaria. Es decir, si precisamente lo que conduce a ese escenario digamos, de ajuste, de recesión, es una burbuja monetaria que se traduce en una situación de inflación monetaria que acaba repercutiendo en la evolución de los precios de la economía, parece que el proceso de ajuste debe producirse a través de una sana recesión, que es simplemente un proceso de reestructuración de la economía, que debe pues, corregir las distorsiones vividas en la etapa de burbuja precedente y donde los precios acaban evolucionando, acaban ajustándose hacia aquel nivel previo a la burbuja del que nunca debieron separarse, porque todo proceso de separación respecto de aquel nivel de precios pre-burbuja es una separación inducida artificialmente y que no refleja a la realidad, no refleja la realidad de los mercados y, por supuesto, esos precios de burbuja pues acaban reflejando escenarios donde los precios no informan, no señalizan adecuadamente y no coordinan las decisiones de los agentes. Por lo tanto, los precios en esas economías de burbuja dejan de ser ese factor orientador de las decisiones de los agentes económicos, dejan de coordinarnos y dejan de orientarnos en nuestros procesos de toma de decisiones. Claro, en una economía o en un mundo en el que los agentes nos movemos en un, digamos, escenario, en un entorno de rabiosa incertidumbre y donde esa incertidumbre intentamos mitigarla, aunque sea parcialmente a través de los precios, imagínense que los precios dejan de orientarnos, dejan de coordinarnos. Eso ocurre en los escenarios de burbuja a los que estamos haciendo referencia a lo largo de toda esta sesión. En consecuencia, la deflación es el escenario típico de una recesión. La recesión suele ser una recesión deflacionaria. ¿Qué pasa? Que la deflación pone nerviosos a nuestros políticos, tanto como la inflación. Y sobre todo ahí pues observamos la influencia del monetarismo de Milton Friedman, que fue el que en su momento señaló, decía monetarismo de Milton Friedman, pero ojo que Keynes también está ahí en la escena, ¿no? Porque pues hablar de una caída de precios en el mundo keynesiano es hablar de un desplome de la demanda agregada, es un problema de demanda que hace caer los precios. Ahí pues lógicamente uno puede recurrir siempre a otro de nuestros grandes austriacos, a Gottfried von Haberler, quien en su momento señalaba, ojo, que los procesos deflacionarios no solamente pueden deberse a caídas de la demanda, sino a mejoras en la oferta, a crecimientos de la productividad. Y en un escenario donde la productividad aumenta y los precios caen, ¿qué tiene de malo la deflación? Todo lo contrario, bienvenida sea la deflación en un entorno donde la productividad cada vez es mayor. Ahora bien, el proceso de deflación procedente del lado de la oferta no es contemplado por Keynes y parece que también se olvida del señor Friedman, el señor Milton Friedman, y pues se proscribe todo proceso deflacionario. La deflación a día de hoy pone nerviosa a nuestros políticos, quienes siguen parcheando y adoptando estímulos fiscales y monetarios hasta donde sea necesario para evitar que los precios caigan. Pero no olvidemos que los precios pueden caer por efecto de un incremento en la oferta, no solamente como consecuencia de un desplome de la demanda agregada. En consecuencia, vuelvo a insistir, recesión deflacionaria es un escenario perfecto para una recesión cuando responde a una burbuja monetaria. Y en cuanto al papel del oro, pues lo estamos viendo, es decir, en un sistema monetario cada vez más degradado, donde los estímulos monetarios cada vez mayores van haciendo finalmente que el valor, digamos, real de eso que llamamos nuestras monedas, el valor real del dólar, el valor real del euro, pues sea cada vez menor. Y ahí incluso estoy siendo generoso. Es decir, a día de hoy, digamos que un billete de dólar o que un billete de euro no es más que un papel de colores. No está respaldado por ningún tipo de riqueza real. Es el resultado de ese sistema de dinero fiduciario alocado en el que nos hemos embarcado desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, antiguamente se decía, un billete estará respaldado por su equivalente en oro.
Me acuerdo cuando, por ejemplo, los famosos billetes en España de hace unos cuantos, muchísimos años ya, decía el Banco de España pagará al portador. Yo les digo a mis alumnos, vayan hoy con un billete de euro a intentar que el Banco de España les dé su equivalente en oro o en una mercancía que tenga valor real per se, y saldrán del Banco de España con camisa de fuerza. Es decir, llamarán a los loqueros para que le saquen del Banco de España. ¿Por qué? Pues porque la moneda con la que tomamos nuestras decisiones en el día a día tiene un valor real per se nulo. Nada la respalda. Es un dinero fiduciario. ¿De dónde viene la palabra fiduciario? De la fe. Es decir, seguimos operando en esas monedas porque tenemos fe en ellas, porque tenemos fe en que todo esto pues, se puede sostener. ¿Ves? Hay confianza, ¿no? Hasta cierto límite, claro. Es decir, bueno, yo no sé quién pues va confiando ya en realidad en las monedas con las que operamos. Esa falta de confianza en las monedas en las que operamos es lo que va haciendo que vayan surgiendo las monedas, las criptomonedas, el Bitcoin u otros sistemas de dinero privado alternativos que buscan suplir las graves deficiencias y la degradación de nuestras monedas públicas, de ese dinero público monopolizado por los bancos centrales. Y, por supuesto, pues en el contexto de rabiosa incertidumbre en el que nos estamos moviendo ahora, como consecuencia de larguísimos años de crisis, de expansiones monetarias sin límite, y ahora, además, todo ello acentuado por una crisis sanitaria, una pandemia global como no la vivíamos desde hace muchísimo tiempo, pues acrecienta, multiplica el nivel de pánico en nuestras economías y lleva a los inversores a refugiarse en una de las mercancías, yo diría la mercancía por excelencia que tiene valor real per se, que es el oro. Bueno, vamos a la última intervención de nuestros invitados aquí en sala, a Santiago Londoño y luego profesor Jorge Castro para que cierre. Santiago, entonces abres tu micrófono. ¿Estás por ahí, Santiago? Hola, Santiago. Oh, ya no está Santiago por acá que nos está escribiendo. Santiago Londoño, ¿estás por ahí? Ah, sí. Ah, no puedes abrir el micrófono, Santiago. Entonces voy a leer lo que nos estaba diciendo Santiago. A ver, me tengo que acercar aquí. Buenas noches, siempre. ¿Lo puedes leer ahí? Yo voy escuchando. Sí, voy escuchando, escuchando, leyendo, ¿no? Los mensajes de Santiago. Siguen la escuela austriaca tienden a mostrar cómo estos modelos que iniciaron no funcionan, mostrando las experiencias y gráficos de Estados Unidos y Europa como políticas fallidas en sus ciclos. ¿Existe algún ejemplo de éxito real del modelo de la escuela austríaca? Esa es la pregunta de Santiago. Y muchas gracias, Santiago. Y luego que termine el profesor, usted hará el cierre, por favor, profesor Jorge Castro. Bien, yo diría que experiencias no puede haber. No puede haber por la sencilla razón de que el modelo austriaco sería un modelo de economía libre, un modelo de economía sin intervención, un modelo donde pues, mantendríamos un sistema de dinero sólido con un patrón oro y con un coeficiente de reservas del 100% sobre los depósitos bancarios, lo que conocemos como un sistema de dinero sólido que impide la creación de dinero artificial o a partir de la nada. Hablaríamos de un sistema donde pues realmente el Estado no distorsionaría el proceso de toma de decisiones de los agentes vía subsidios, vía impuestos, vía gasto público, no quitaría a uno para darles a otros, no atentaría habitualmente contra los sectores más productivos de la economía, es lo que se está diciendo ahora. La mejor manera de acabar o de solucionar el problema del creciente gasto público con el COVID-19 es quitárselo a los ricos para redistribuirlo. Pero qué curioso que normalmente los ricos no lo son por el capricho del destino. Es decir, un señor que, le llamamos de rico, o le llamamos rico, es porque ha creado riqueza previamente. Es decir, es porque ha sido especialmente eficiente, es porque ha sido un digno empresario, es porque ha sido, un magnífico productor, que ha cubierto una necesidad en el mercado hasta tal punto que los agentes a través del mercado le han premiado, haciéndole rico, vamos a decirlo así. Es decir, por lo tanto, digamos que en nuestras sociedades hay individuos que son capaces de crear riqueza, de crear empleo, e individuos que no son capaces de ello. Y lo que no se puede pedir es que nuestras sociedades subsistan destrozando al empresario exitoso,
aquel que pone en marcha sus ideas, aquel que genera valor, que genera riqueza en nuestras sociedades y genera empleo para redistribuir su riqueza entre aquellos que finalmente no aportan al proceso productivo o no generan esas ideas. Evidentemente, uno puede decir, bueno, si usted defiende estas posiciones, profesor Miguel Ángel Alonso, de decir que el que no pues sea capaz de sobrevivir en una economía de mercado hay que dejarle morir, evidentemente ese no es mi planteamiento. Es decir, los economistas estamos aquí también para que todos los individuos mantengan un mínimo nivel de subsistencia, Y a partir de ahí, que cada uno llegue tan lejos como pueda, con sus capacidades, con su esfuerzo, con sus ideas. Ojalá en nuestras sociedades hubiese no 1000 ricos, 1 millón, 100 millones, 1000 millones de ricos, porque estaríamos hablando entonces de que todos seríamos empresarios exitosos y todos seríamos capaces de generar valor y riqueza en nuestras sociedades, de crear sociedades prósperas donde todos viviríamos mucho mejor. En consecuencia, bueno, pues señalar que, un poco con la pregunta que se me hacía, el modelo austriaco no se puede aplicar. Y no se puede aplicar porque, por mucho que se diga que el capitalismo no funciona, que el capitalismo fracasa, el capitalismo realmente no se aplica, nunca se ha aplicado. ¿Por qué? Pues porque vivimos en economías donde reinan los movimientos socialdemócratas. Es decir, donde hablamos de una especie de café con leche, ¿no? Es decir, donde hablamos de un capitalismo intervenido, si se le quiere llamar así, pero el modelo austriaco nunca, digamos, se ha aplicado, nunca, sencillamente porque evidentemente nuestros políticos son los primeros keynesianos, es decir, el keynesianismo es la base de la subsistencia, del político. Es decir, ningún político se haría el harakiri, ningún político diría yo no soy necesario. Ningún político diría, es que el mercado asigna mejor los recursos que como yo lo pueda hacer a través de mis políticas redistributivas. Por lo tanto, por su propia razón de ser y su propia definición, un político va a ser keynesiano. Y en consecuencia, todos los gobiernos serán keynesianos. Unos más, otros menos, pero todos keynesianos. En consecuencia, el modelo austriaco nunca se podrá aplicar mientras hablemos de que nuestras sociedades están dirigidas por políticos de orientación keynesiana. En mayor o en menor medida, pero de orientación keynesiana. El único caso en el que se puede decir que podríamos pues señalar que podríamos haber estado más cerca del modelo austriaco es precisamente en la Alemania digamos, en la Alemania del milagro alemán, es decir, esa Alemania posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde señores como Ludwig Erhard u otros llevaron a cabo eso que denominamos el milagro alemán. Erhard lo que hizo fue, de repente, pues liberalizar de la noche a la mañana los distintos sectores económicos del país. Terapia de choque. Es decir, nada de una estrategia gradual. Adoptó, digamos, una estrategia, vamos a llamarla intensiva, ¿no? de terapia intensiva, una estrategia de choque claramente sobre la economía, eliminó gran parte de la intervención, liberalizó la economía y el milagro alemán se produjo. Eso es lo más cerca, vamos a decir, que hemos estado, entiendo yo, del modelo austriaco. A partir de ahí, bueno, pues podemos hablar de economías más liberales, otras menos liberales. Si nos vamos al índice de libertad económica, pues nos encontraremos que número 1 del índice de libertad económica es Hong Kong. Y Hong Kong, a día de hoy, se puede decir que es la economía más libre del planeta y, curiosamente, la economía con mayor nivel de renta per cápita. Muy bien, profesor Jorge Castro. Por favor, usted cierra. Gracias, Santiago, por tu comentario. Profe Jorge Castro está por ahí, para que entonces usted haga el cierre. Hoy, como ha pasado en las últimas reuniones, nos hemos ido con un buen tiempo porque nuestros conferencistas han sido de una talla excelente que nos han mantenido aquí bastante bien. Profesor Jorge, ¿sí está por ahí? Por aquí ando. No sé si me veo, pero ando. Ahora sí, aquí lo vemos y lo escuchamos bien. Bueno, yo primero que nada agradecerle mucho al doctor Miguel Ángel Alonso porque está haciendo además un gran esfuerzo personal desde España a estas horas, acompañando con sus ideas y sus reflexiones. Y yo le agradezco mucho además porque
nunca de primera mano, pero siempre de trasmano a través de muchos de los que han sido sus alumnos, he podido verificar y comprender y cada vez profundizar mucho más en las ideas de la escuela austríaca. Así es que enormemente agradecido por su contribución que hace a través de estos espacios y por supuesto nos gustará poder seguir compartiendo con usted, haciendo reflexiones con todas estas personas que han sido sus alumnos, y nosotros pues nos consideramos también hoy sus alumnos por semejante clase tan magistral que nos dio de todo este tema. Así es que muchas gracias por su claridad, por su estructuración y por dejarnos tan antojados, porque yo estoy ahí con un montón de preguntas que seguramente vamos a terminar haciendo cosas muy interesantes. Yo creo que ahí nos dejó picando en punta varios temas, el del keynesianismo y escuela austríaca. Ese es un debate que también me habría gustado terciar, pero lo dejo por ahí pendiente para un foro, y el de la deuda. Pero también yo con esto quiero agradecerle, porque una persona muy especial que fue mencionada hoy fue la persona que nos permitió estar con usted, que es el doctor Fernando Nogales, con quien vamos a hacer un julio maravilloso, y quiero aprovechar, doctor Barrera, para poder anunciarlo desde ya, el proceso que estamos en julio con la Cámara de Comercio del Oriente, con Sencala, con FENALCO, en el tema del Foro Internacional de Empresas Familiares para final de mes, y este es un proceso de intensificación en medio de una... Escuela de Tecnologías de Antioquia también se unió como... Escuela de Tecnologías de Antioquia, es decir, hay un gran deseo por comprender, por llevar estas reflexiones en un problema en una situación que es pandémica, que es internacional, poderla resolver con reflexiones del mismo nivel, internacionales, globales, aprendiendo. Entonces, doctor Miguel Ángel Alonso, muchísimas gracias por su tiempo, por su compañía, por su sabiduría. Y bueno, aquí siempre usted en el Oriente Antioqueño va a tener un espacio, ahora virtual, pero esperamos presencial, para que nos pueda acompañar por estos lados. El aeropuerto queda muy cerca, así que es más fácil aún. Muchas gracias. Y hay vuelo directo desde Madrid. Ahora no hay tiempo. Va a haber seguramente otra vez otros 3 o 4 vuelos semanales desde Madrid directo a Río Negro. Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. No, aquí usted se va a encantar, se va a maravillar, y si está cerca de las montañas, allá cerca de Madrid, le va a encantar las montañas del Oriente Antioqueño, y quizás hagamos que se quede. Eso sería una maravilla. Y no, pues nada, doctor Barrera, ese sería como el cierre, porque reflexiones quedan muchas. Contarles que dentro de 8 días también vamos a tener, ya no en el tema económico, sino en el sanitario, telemedicina, emprendimiento y pandemia, con el doctor Martín Salas, CEO de Mi Salud Plus, médico, especialista auditor y magíster en innovación empresarial, que nos va a ayudar como a reflexionar también todos estos desafíos tecnológicos para resolver el tema de la pandemia. Y después vendrá también otra persona desde España, Pablo Nogales, a ayudarnos a pensar también estos temas. Entonces, se nos viene un julio intenso y de mucho aprendizaje. Y nuevamente, muchas gracias a los que nos acompañaron, y al doctor Miguel Ángel por su sabiduría y reflexión. Bueno, pues simplemente de agradecer nuevamente la invitación, la posibilidad de haber compartido pues las ideas, unas ideas en las que creo firmemente, que defiendo, como habrán podido comprobar, con gran vehemencia, porque estoy convencido de que realmente es el camino. Y una vez más, quedar a disposición de ustedes y simplemente nuevamente constatar mi agradecimiento por haber podido compartir mis reflexiones en este foro, que bueno, pues aunque son las 2:09 de la madrugada, pues se me ha hecho realmente atractivo. Es decir, estoy perfectamente despierto, es más, podría seguir dando otras 2 sesiones más. Lo he disfrutado muchísimo. Y bueno, pues que seguiremos en contacto y seguramente seguiremos colaborando. Muy bien, muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profesor Jorge Castro, también. En la fecha que se nos olvidó, profesor Jorge, el 30, julio 30, vamos a hacer el Foro Internacional de Familias Empresarias. Entonces, para que se agenden desde ahora, va a ser en horas de la mañana, de 8 de la mañana a 12 del día, el jueves
30 de julio para que desde ahora se agenden todos quienes nos han venido siguiendo, y como siempre nos encontraremos entonces el próximo martes a las 5 de la tarde hora de Colombia, 12 de la noche hora de España, pero bueno, dentro de 8 días no iremos a trasnochar a ninguno de nuestros amigos de España. Profesor Miguel Ángel, nuevamente, muchas gracias, saludos a la familia por allá. Gracias a ustedes. A toda la gente de Madrid. Un cordial saludo a todos. Que seguramente en una próxima ida nuestra esperamos ir a tomarnos unas tapas allá en el mercado de San Miguel, que es mi lugar. Cuando claro que sí. Ahí, entonces será muy agradable tomar. Excelente lugar. ¿Cierto? Excelente. Es mi lugar favorito cuando voy a Madrid. De tal manera que también estoy amenazado para cuando vaya allá con el profesor Miguel Ángel a tomarnos unas tapitas y un buen... Eso está hecho. Bueno, muy bien, felicidades, muchos éxitos. Gracias a todos, un saludo. Buena amanecer allá. Gracias, muchas gracias.